Bueno. El trabajo grupal, ¿hasta qué fecha? Hasta el tercer parcial, o sea que tienen tiempo. A las 20 horas sí sería el mismo horario de clase. O sea, nosotros tenemos clase a las 20, o sea que sería el lunes 26 de julio a las 20 horas. Y el trabajo grupal tendrían que entregarlo hasta ese mismo día, es válido. O sea, si lo pueden entregar antes mejor, y si no, ya vamos a informar en la plataforma, pero sería hasta el 26 de julio al mediodía, cosa que por lo menos tengamos tiempo de chequear quiénes son los grupos y demás. Bueno. Bueno, ustedes comenzaron, o vieron la clase pasada, en realidad la clase pasada hay una clase que no pudimos tener por justo el día del viento sonda, yo me quedé sin luz en casa, estuve como 5 horas sin luz, así que, y no tenía a quien me reemplazara para dar este tema, así que, bueno, sé que estuvieron conversando, o vieron en clase con el contador Monet el tema de, dentro de los costos predeterminados, lo que vieron una herramienta que es muy importante, que es el presupuesto. El presupuesto, bueno, después de las dudas que tengan y demás lo conversamos, pero es una herramienta que es una pena que no sea aplicada por todas las entidades, porque en realidad nos serviría para tomar muchas decisiones, sería algo muy, muy apropiado para tomar decisiones, y en realidad ninguna institución, no solamente del tipo este, del tipo de las que persigue un fin de lucro, sino cualquier tipo de institución pública, privada, con fin de lucro, sin fin de lucro y demás, debería manejarse con esta herramienta, por cuanto si uno lo hace a conciencia, nos va a servir como para poder, o sea, ver si lo que nosotros hemos proyectado que iba a pasar, cuando lo podemos cotejar con la realidad, hubo desvíos de qué tipo, si fueron positivos, si fueron negativos, corregir esos desvíos. En realidad, la idea del presupuesto no es para echar la culpa a nadie, sino para buscar considerar que se ha hecho mal, sino si lo hacemos a conciencia y bien hecho, involucrando a toda la organización, es una herramienta que nos va a servir como para sacar un montón de decisiones, porque bueno, ustedes algo han visto que, o sea, la base, digamos, de ese presupuesto está en los estados proyectados, y uno con un presupuesto puede también armar los estados proyectados, que hemos visto en Conta 4, que la utilidad que tienen. Así que bueno, después cualquier cosa, cualquier duda que tengan de ese tema, lo vemos a posteriori del tema de hoy, porque hoy es un poquito largo el tema de estándar, pero bueno, lo tenemos que está dentro de la bolilla 8, si ustedes se fijan, dice costos predeterminados. Y bueno, está el tema del presupuesto. ¿Se acuerdan cuando nosotros hacíamos la clasificación de los costos de acuerdo al momento en que ocurrían? Decíamos que había costos que eran históricos o resultantes, que eran los costos del pasado, o sea, los costos que nosotros ya pasaron y ahora estamos calculando el costo de lo que fue pasado, o costos predeterminados, es decir, si estamos haciéndolo de manera predeterminada, es que lo estamos fijando a priori, antes de empezar el proceso productivo. Y dentro de esas posibilidades de los costos predeterminados teníamos 3 variantes, que eran los costos estimados, los costos estándar y los costos normalizados. Los costos estimados en realidad los mencionamos nada más porque actualmente no son muy aplicados, aparte tienen una mecánica especial de tratamiento que no vale la pena profundizarla por cuanto no es muy utilizado, pero bueno, es importante que los conozcan, que sepan que existen, y bueno, si alguno de ustedes quiere indagar en la bibliografía sobre ese tema, lo puede hacer perfectamente. Los costos estimados, decíamos que eran los costos que pueden ser, porque los calculamos en función a la experiencia que puede tener la empresa. Entonces uno puede hacer en función al comportamiento, si hacemos, por ejemplo, si aplicamos un método histórico, nosotros a través de ese método histórico que vimos en Contabilidad 4, ¿qué podemos ver? ¿Cómo es el comportamiento que van teniendo las variables? O sea, ¿por qué aumentan, por qué disminuyen? O sea, aumentan, disminuyen y por qué. Fundamental es ver la causa. Entonces, ese comportamiento que van teniendo las variables nos pueden ayudar a hacer una estimación de cuál es el costo que va a tener el producto o el servicio que estamos ofreciendo. Pero ese costo decimos que es el que puede ser, porque después, cuando lo comparamos con la realidad, podemos ver que no es, puede o no ser. Entonces, en realidad, cuando nosotros trabajamos con costos estimados, que decimos que son costos que pueden ser, y los comparamos con los reales,
debemos verificar si hay diferencias y dejar la evaluación de los productos terminados, de los productos en proceso, del costo de los productos terminados y demás, al costo real. Es decir, pudimos haber trabajado con un estimado, pero cuando conocemos los reales, todos nuestros productos que están en existencia, o los productos que están en proceso, o lo que se haya vendido, o sea, el costo de los productos terminados vendidos, debe ser ajustado y expuesto de manera en cuanto a su costo real. Entonces, no es tan fácil, o sea, es fácil decirlo, pero tiene una temática, un cálculo especial y demás, que yo les decía que, bueno, no lo vamos a desarrollar en esta materia, en esta unidad. Sí nos vamos a concentrar en el costo estándar, porque el costo estándar es el costo que debe ser. Entonces, si es el costo que debe ser, es porque en realidad no lo hago en función de la experiencia, o lo que yo creo, o cómo fue el comportamiento de las variables y demás, sino que lo determinamos como, voy a comenzar a pasar las filminas, como lo que debe costar algo. O sea, el costo estándar indica lo que debe costar algo. ¿Por qué decimos que debe? Y es porque lo determina en base a la eficiencia de trabajo normal. O sea, no se basa el cálculo en la experiencia, como es el costo estimado, sino en estudios donde se analizan la eficiencia de cada uno de los factores y de los elementos con los que cuenta la empresa. Entonces, y en función justamente a esa eficiencia es donde uno puede establecer cuáles van a ser los costos estándar que va a tener el producto o el servicio que estamos ofreciendo. Por eso decimos, son los costos que deben lograrse mediante operaciones eficientes. Y volvemos a cuál es el concepto de eficiencia, es decir, bueno, tenemos que trabajar y mantener, por ejemplo, considerar cuál es la relación, cuál es lo normal que se demore en mano de obra para hacer un determinado producto. Bueno, eso lo vamos a determinar, eso que nosotros decimos, cuánto es el tiempo que yo tengo que demorar para hacer este producto, lo voy a hacer a través de un estudio, o sea, no nosotros como contadores, sino que lo va a hacer quien conozca, puede ser un ingeniero, un ingeniero de planta, o el gerente de producción, o quien fuera, quien conoce perfectamente el proceso productivo. Entonces, él nos va a decir, bueno, para hacer este producto se necesita tanta cantidad de horas de mano de obra. O sea, en realidad, ¿por qué? Porque él ya lo ha estudiado y lo puede saber de manera comprobable. Entonces, en el costo estándar lo que consiste es en establecer costos unitarios en cada centro de producción, dice, previo a su elaboración, y basándonos en los métodos más eficientes de esa elaboración y relacionándolos con un volumen dado de producción. O sea, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Conocer cuál es el costo que va a tener el producto o el servicio, ¿sí? Pero lo vamos a ir determinando en cada centro y por cada elemento del costo. ¿Y por qué? Y si es previo a su elaboración, porque es justamente un costo predeterminado. Entonces yo, antes de empezar a producir o a fabricar o a llevar a cabo el servicio, voy a determinar cuál es su costo. Basándonos en los métodos más eficientes de elaboración. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, son costos que deben ser basados justamente en parámetros de eficiencia, eliminando improductividades. ¿Se acuerdan que eso es algo normal que hemos visto, porque también nos dicen las normas contables, que debemos eliminar las improductividades, las ociosidades, las pérdidas que son superiores a los desperdicios, por ejemplo, los desperdicios anormales, ¿sí? Entonces, uno tiene que analizar qué es lo normal, o sea, qué es lo que realmente, en función a este estudio que se hace, cuánto es la cantidad de mano de obra que en horas que tengo que utilizar, o qué cantidad es necesario, debe llevar este producto de materia prima. Entonces, y lo vamos haciendo con cada elemento del costo. Y relacionándolo con un volumen dado de producción. ¿Cuál será ese volumen? ¿Cuál puede ser el volumen dado de producción? Tiene que ver con la capacidad. De acuerdo acá, nuevamente volvemos acá en este tema al concepto de capacidad, que lo vimos en la unidad 1, lo vimos en la unidad 5 y lo repetimos ahora. ¿Recuerdan? El tema de la capacidad era la posibilidad máxima de producción que tiene un ente en función a determinado periodo de tiempo y en función a su estructura, ¿sí? La posibilidad máxima de producción. De ahí habíamos visto que había una capacidad teórica, ideal o de catálogo,
que era la que no consideraba las interrupciones normales, y después teníamos la capacidad práctica, donde sí se consideraban las interrupciones normales. Y luego venía el nivel de actividad, que era decir, cuál es el grado de uso, que dependía de una decisión, cuánto de la capacidad voy a utilizar. Bueno, en el costo estándar, para el cálculo del costo estándar, lo que vamos a tener en cuenta como volumen de producción es la capacidad normal. Entonces nosotros vamos a fijar todos nuestros estándares considerando cuál es la capacidad normal que tiene la empresa, ¿sí? Que tiene el ente que estamos evaluando. Bien. ¿Alguna duda, consulta? Sí, profe, entonces Sí, sería el que relacionamos entonces con la capacidad máxima práctica o con el nivel de actividad previsto. con la capacidad máxima práctica. Cuando hagamos los cálculos vamos a considerar cuál es la capacidad normal como con esa capacidad, no con el nivel de actividad. O sea, vos vas a hacer, porque los costos de estructura están dados para una capacidad determinada. Y de ahí venía el grado de decisión de cuánto voy a usar de esa capacidad. Entonces, para hacer nuestro cálculo, consideraríamos la capacidad normal, o práctica. Bien, bien, ¿Sí? profe. Bueno. Y en realidad, o sea, ¿qué es lo que nosotros vamos, o sea, y para qué nos sirven esos estándares? Justamente, si yo digo que es un costo que debe ser, es porque realmente, y basado en un método de eficiencia, y para un volumen determinado y demás, es porque en realidad, cuando lo compare después con lo real, esas diferencias me van a indicar si fui eficiente, o sea, me van a indicar eficiencias o ineficiencias, ¿sí? Que eso no se mide en el costo estimado, que es el que hablábamos hace un ratito. En el costo estimado, nosotros decíamos, comparamos el estimado con el real y después ajustábamos y dejábamos todo el real. En el estándar no, decimos como es un costo que debe ser, todo debe quedar evaluado al estándar. Si hay diferencias con lo real, esas diferencias me van a indicar eficiencias o ineficiencias que después veremos cómo las vamos a trabajar, pero no me van a modificar la estructura del costo. Bien. Dice, ¿qué tipos de costos estándar tenemos? Y los vamos a clasificar en costo estándar ideal o costo estándar básico. Y dentro de ese costo estándar ideal vamos a encontrar a la vez tres tipos de costos. El estándar ideal habitual, el estándar ideal normal y el estándar ideal óptimo. ¿Qué significa cada uno de ellos? El estándar ideal habitual, o sea, es el que más cercano se encuentra a los costos reales que son incurridos y que son calculados, y que es calculado en el corto plazo, ¿sí? El habitual. Son calculados, o sea, acá es como que no se sigue exactamente o al pie de la letra lo que es la técnica del costo estándar, porque son calculados en base a estimaciones de ventas y de cálculos muy precisos de los consumos de materia prima y mano de obra para esas ventas. Pero no tienen un estudio específico, ¿sí? O sea, no se basa en un estudio de eficiencia, ¿sí? O cuáles deberían ser los consumos basados en un método eficiente, sino que más bien lo hacen en función de una estimación de ventas, cuánto deberían ser los consumos, por ejemplo, de materia prima, de mano de obra y demás. Y son calculados para el corto plazo. Entonces, si nosotros los calculamos, decimos que son costos que no están basados más que nada en estimaciones, que son calculados al corto plazo y demás, es como que no cumplen con los objetivos generales del estándar. ¿Cuáles serían esos objetivos generales? Si nosotros decimos que el estándar es un costo que debe ser y que está basado en un método de eficiencia y demás, deberíamos tener como premisa la planificación, el control, determinar ese costo y luego la comparación, el análisis entre lo real y lo que nosotros habíamos determinado como estándar. O sea que es más o menos como las etapas del presupuesto, ¿sí? Uno planifica, y después tenemos que, una vez se ejecuta y después se compara, y después hay que analizar las variaciones. Bueno, en este caso tenemos esas etapas, pero en el estudio de los elementos necesarios para poder llevar a cabo un producto, fabricar un producto o prestar un servicio. O sea que en realidad con el estándar ideal habitual es como que no se pierde la identidad en cuanto a los métodos eficientes. No es un método eficiente el cálculo de los costos determinados a través de este sistema.
Entonces, en realidad, también como no está basado en métodos eficientes y demás, en estudios eficientes, es como que el tratamiento de las sociedades a nivel de capacidad y demás no son muy bien analizadas, entonces, en general, escapa a o al objetivo general del estándar, y por lo tanto es un costo que, si bien existe, no es muy utilizado, porque justamente escapa bastante de las cualidades que tiene un costo estándar. Pero bueno, los tenemos que conocer, sabemos que dentro de los estándares están esta apertura de lo que es dentro del estándar ideal, esta apertura. Entonces el habitual, les reitero, es el que, si bien es un costo estándar, no está basado en métodos eficientes porque no hay mucho estudio, sino que yo puedo hacer una estimación de las ventas que voy a tener, y en función a eso sí puedo calcular de manera precisa, bueno, cuáles van a ser los consumos de los elementos del costo. Pero como les decía, como no hay un estudio a conciencia de eso, es como que no se utiliza. Luego tenemos el estándar ideal normal. Esto me refleja las metas que pueden ser alcanzadas a nivel de las condiciones normales que tiene una operación. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, a nivel de cada uno de los elementos del costo, por ejemplo, en la materia prima, ¿cuál es el rendimiento normal? O sea, ahí tengo que estudiar realmente cuál es el rendimiento normal que tiene esta materia prima para poder fabricar este producto. Por ejemplo, si yo digo, para hacer una unidad de producto necesito 5 unidades de materia prima, pero a la vez tengo que conocer cuál es ese rendimiento, es decir, porque generalmente en cualquier proceso productivo hay determinada pérdida, ¿sí? de los desperdicios, o al margen de los defectos y los desechos que hemos visto en su momento, pero los desperdicios normales hacen que, por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, lo normal es que uno en una unidad de materia prima tenga un desperdicio a lo mejor de un 2%, entonces yo ya sé que eso es, entonces, ¿cuál es el rendimiento normal de una unidad de materia prima? Es el 98%, y eso ya lo tengo establecido. Por ejemplo, para saber cuál es la cantidad de horas de mano de obra, yo lo voy a hacer no por intuición, no por experiencia, no por cálculo a ojo, sino que me tengo que basar en un estudio de tiempos y movimientos, considerando cuál es el rendimiento que tiene un operario medio, digamos, ni un operario estrella o muy destacado, ni un operario de poca calificación. Entonces tendría que decir, bueno, evaluar cuál es el rendimiento dentro de mi empresa, cuál es el rendimiento de un operario medio, y ese sería el estándar de mano de obra que deberíamos considerar. Y en cuanto a los costos indirectos de fabricación, también se van a distribuir considerando la capacidad normal, y ahí vamos a tener al hacer esto, nosotros distribuir esos costos en función de la capacidad normal, vamos a poder ver que por eso en cada unidad de producto se va a absorber parte de esos costos fijos, y entonces vamos a tener un menor costo unitario a medida que podamos absorber más costos fijos por unidad de producto. Bien, luego tendríamos el estándar ideal óptimo, que, bueno, si decimos óptimos, es como que, recuerden, relaciónenlo con lo que nosotros veíamos como la capacidad ideal o de catálogo, ¿sí? Teórica, que dijimos que era inalcanzable. Bueno, con esto pasaría lo mismo, porque el óptimo sería calcular los estándares suponiendo que la empresa, la planta o la fábrica va a trabajar al 100% de la capacidad, ¿sí? Con rendimientos óptimos de materia prima, de mano de obra, sin interrupciones de ninguna naturaleza, sin ineficiencias. O sea que esto es algo imposible de alcanzar, porque recuerden, nosotros vemos, ya lo dijimos, capacidad ideal de catálogo, la teórica era imposible, porque no estamos considerando ni siquiera las interrupciones normales o los tiempos de trabajo, los turnos de trabajo que pueda tener una empresa. Entonces, existe, pero es poco utilizado. Entonces, de los tres, del costo estándar ideal, habitual, normal y óptimo, el que se utiliza es el costo estándar ideal normal. ¿Sí? De esos tres, generalmente se utiliza porque es justamente el que más se acerca a la idea del costo estándar en función a un estudio de eficiencias y demás, es el costo estándar ideal normal.
Y luego, como otra clasificación que figura ahí en la pantalla, tenemos el costo estándar básico, que en realidad son costos estáticos, o sea que se formula para los primeros años de la empresa, o sea, se trabajan es como ahí sí sería como manejarse a prueba y error, es decir, bueno, vamos a es- hacer este estándar medio estimándolo, o sea, una mezcla de un estándar con un estimado, y vamos viendo en función a medida que la empresa está en marcha, cómo evoluciona. En realidad, este, no puede ser utilizado porque no hay, tampoco cumple con las etapas que habíamos visto de lo que es la planificación, la ejecución, el control y demás. Es muy, o sea, al decir que son estáticos, si yo digo que es algo estático, no lo puedo modificar. Entonces, no puedo modificarlo salvo que tenga, eh, no sé, que por ejemplo, no sé, tú tengas que cambiar la tecnología, pero por alguna cuestión en particular, pero no lo puedo adaptar, eh, no, si yo ya preveía que lo iba a trabajar de determinada manera, no puedo hacer modificaciones durante la vigencia de ese estándar. Entonces es un costo muy rígido que se calcula utilizando esa metodología, razón por la cual no es aconsejable. Entonces, no se puede evaluar, no se puede controlar. Entonces, en realidad, dentro de todo esto que estamos viendo acá, nos quedamos con lo que es el estándar normal, habitual, estándar ideal, y dentro de ese, normal. ¿Mm? Bien. Para poder determinar un costo estándar, en realidad, ¿qué tenemos que tener como elemento previo? En realidad, deberíamos contar con el presupuesto, que es lo que ustedes vieron en la clase pasada, determinar cuál es la capacidad, o sea, cuál es la capacidad normal que va a tener la empresa, para lo cual tiene armada su estructura, para esa capacidad. Podríamos basarnos en experiencias y conocimientos previos, o sea, si previamente hicimos un costo estimado, tenemos alguna noción, pero en realidad nos puede servir como un punto de partida, pero no debemos perder de vista de que el estándar se basa en métodos de eficiencia, para lo cual hay que estudiarlos, ¿sí? No es la experiencia solamente. Si podemos, de acuerdo al tipo de actividad, si contamos con elementos de ingenieros o con la tecnología o el conocimiento de los ingenieros industriales, sería oportuno. Yo les comentaba en algún momento que los contadores estamos tan alejados en realidad del costo que estamos dejando que otras profesiones avancen sobre ese tema. Entonces, hoy por hoy, un ingeniero industrial sabe mucho más de costos que un contador. Entonces, tiene muchos más elementos para brindarnos para poder armar un sistema de costo estándar. Se utilizan estudios de la administración, por ejemplo, hay muchos que se usan en administración de personal y demás, que es el método de las mediciones de tiempo, estudios de tiempos y movimientos, o sea que en realidad para poder establecer un estándar debemos también trabajar de manera interdisciplinaria, o sea, no solamente el contador, sino por supuesto el contador no puede elaborar si no tiene los elementos brindados por quien conoce el proceso productivo, es un gerente de producción y demás, que podría ser un ingeniero industrial. Entonces, deberíamos trabajar con los ingenieros industriales, con los licenciados en recursos humanos, que son los que conocen el tema de los estudios de tiempos y movimientos. O sea, en realidad da para trabajar de manera interdisciplinaria. Pero bueno, como contadores solos no lo podríamos hacer si no tenemos más conocimiento de que no podríamos avanzar sobre la implementación de un estándar si no tenemos otro tipo de conocimientos, o sea, no tenemos el aporte de otras disciplinas. Bien. La pantalla. A título de conocimiento, digamos, acá tenemos una comparación entre qué diferencias o cuáles serían las características, sí, las diferencias entre un estimado y un estándar.
En el estándar nosotros si decimos que el costo es un costo que debe ser, dijimos que los reales, o sea, es como que el costo real se ajusta al estándar, porque si yo digo mi estándar es 10 pesos y lo real fue 12, no es que voy a corregir y voy a dejar a 12, voy a seguir dejando a 10, y esos 2 pesos de diferencia me van a indicar que hubo una eficiencia o una ineficiencia, en este caso una ineficiencia porque fue superior el real al estándar, en algún determinado elemento. Entonces que tendré que analizarlo para ver cuáles fueron las causas y las correcciones que corresponde hacer. En cambio, los estimados, como decimos que son costos que pueden ser, una vez que conocemos los reales, ese costo que puede ser se ajusta a lo real y dejamos expresado nuestro costo de producción, nuestros productos en proceso, nuestros productos terminados, el costo de los productos terminados vendidos y demás a costos reales. Las variaciones que nosotros detectamos acá, por ejemplo, yo les decía, lo real fue 12 y el ajuste y el estándar era 10, por ejemplo, en la cantidad de, supongamos que a nivel de costo unitario, esas variaciones, esos 2 pesos de diferencia, no me van a modificar la estructura de costos, justamente por lo que les acabo de decir, de que lo real no influye en el estándar, solamente me sirve para ver si fui eficiente o ineficiente, y cuáles fueron las causas. Entonces, si yo dije que para ese producto tenía un costo estándar unitario de 12 pesos, va a seguir valuado a 10 pesos, perdón, va a seguir valuado a 10 pesos por más que el real haya sido 12. Y esos 2 pesos no me van a modificar la estructura de costos, o sea que todo va a seguir valuado a los 10 pesos. En cambio, en el estimado sí, porque justamente si yo mi estimado decía 10 y el real era 12, yo tengo que ajustar todo para que todo quede reflejado a 12 pesos. Entonces sí se modifican las estructuras de costos. ¿En qué se basan los costos estándar? En métodos eficientes de producción, justamente lo que les decía, en función a estudios, en función a conocimiento previo, en función a intercambio entre, o sea, a una actividad interdisciplinaria, ¿sí? De ahí podemos saber cuál, o sea, si yo acá dije que era 10, no lo digo por capricho, sino lo digo porque hay todo un antecedente previo, un estudio previo que me dice que efectivamente el costo de ese producto debe ser 10 pesos. En cambio, en el estimado, dijimos que se basa en experiencias previas, entonces en realidad por eso es que como yo lo hago en función de experiencias, después no es un costo que debe ser, digo que puede ser, y después lo comparo con lo real y ajusto a lo real. Entonces esas son las grandes diferencias que hay. Creo que seguimos, creo que hay otra filmina más de diferencias. Los costos estándar son los costos que deben ser por su naturaleza, o sea, justamente por ese estudio que estamos haciendo decimos que es un costo que debe ser. En cambio los estimados son solo costos presupuestados, estimados, basados en función a experiencias previas y demás. ¿Cómo es la implementación de un sistema de costos estándar? El mantenimiento, ¿sí? de ese sistema, o sea, en realidad no la implementación, sino el mantenimiento del sistema de un costo estándar es menos costoso. ¿Por qué? Porque justamente una vez que yo determiné el estándar, sé que ese es el estándar y que me tiene que regir por lo menos durante el periodo de costos, que en este caso, para un estándar puede ser un año. Entonces, no tengo que hacer ningún ajuste porque yo sé que cuando detecte variaciones, esas variaciones van a jugar en el estado de resultados, no me van a afectar la estructura de costos. En cambio, en costos estimados, el mantenimiento de ese sistema es más costoso porque yo permanentemente tengo que ir comparando lo que estimé versus lo real, para ir ajustando y dejando valuado la producción, los productos terminados, el producto en proceso y demás, a costos reales. Entonces, implica un control administrativo, un trabajo administrativo más oneroso, más costoso, porque tengo que estar permanentemente cambiando esa estructura de costos. El costo estándar debe existir un buen sistema de control interno, porque justamente decimos que es un método basado en eficiencias, entonces no llegamos arbitrariamente a decir que el costo unitario estándar es 10 pesos, sino que justamente requiere que, si yo digo que es 10 pesos, todo un respaldo para que demuestre que efectivamente el cálculo fue correctamente realizado. En cambio, en el estimado,
no es imprescindible llevar un sistema de control interno. Directamente, sí es más costoso llevarlo, porque por esto que les decía recién, tengo que ir monitoreando permanentemente el costo real, porque tengo que ir reflejando lo real, que es lo que no me pasa en el estándar. ¿Mm? Bueno. La aplicación de costos estándar exige una organización racional de la entidad, o sea, de la empresa o de la fábrica donde se esté llevando a cabo, estudios de ingeniería justamente para determinar cuál es la capacidad normal, la relación con el producto, ¿sí? Cuáles son los rendimientos que tiene que tener cada elemento del costo, ¿sí? Para llegar a determinar el estándar de ese producto. Analizar la operatoria de la fábrica para ver, bueno, justamente como es un método basado en eficiencias, dejar de lado las ociosidades, las improductividades. Necesitamos disponer de un presupuesto, ¿sí? Sería importante que lo tengamos de toda la empresa, pero también por cada una de las funciones. Realizar estudios de tiempos y movimientos de trabajo para ver la cantidad de horas de mano de obra que son necesarias para llevar a cabo una unidad de producto. Implementar controles justamente para ver para ir monitoreando esos estándares que nosotros determinamos, porque ese estándar que determinamos no solamente es en componente físico, sino también es en componente monetario, y la aplicación de técnicas de estadísticas y demás para ir verificando lo que nosotros fuimos determinando, porque si el año que viene tenemos que hacer una modificación de ese estándar, tener las estadísticas de cuáles fueron los errores y demás que podamos, no errores, sino eficiencias o ineficiencias que podamos haber detectado en el transcurso del periodo. Bueno, para poder implementar un sistema de costos estándar, tenemos que establecer cuál es el costo estándar total y unitario de los productos terminados por cada centro, o sea, por donde pasa el producto, por cada centro o proceso productivo, se va determinando cuál es su estándar. Y llegamos a un estándar, generalmente lo vamos a trabajar con un estándar unitario. O sea, vamos a ver que después se elabora una cédula de costo estándar unitaria, donde ahí se fija, para hacer una unidad de producto, la cantidad de materia prima estándar es tanto y el componente monetario es tanto. Para hacer una unidad de producto necesito tantas horas de mano de obra y el costo es tantos pesos. Para hacer una unidad de producto necesito tantas horas o de costos indirectos de fabricación fijos, tanta cantidad de pesos por hora, de costos indirectos de fabricación variables, tanta cantidad de pesos por hora y demás. De manera tal que podamos tener cuánto es el costo estándar unitario de una unidad de producto. Y ese va a ser nuestro parámetro, y en base a eso vamos a ir ejecutando y decimos, si yo hice, el costo estándar es 10 pesos y yo fabriqué 100 unidades, entonces el costo total de producción de esas 100 unidades debería ser 1000 pesos. Si fue 1100 o si fue 950, me va a indicar que fui eficiente o ineficiente y después investigaremos dónde. Pero yo tengo que reflejar que el costo estándar de esas 100 unidades son 1000 pesos. Requiere que uno lleve inventarios mensuales de los productos terminados, de los productos que están en proceso, de los productos que están vendidos, y todo eso tiene que estar evaluado a costo estándar, o sea, es la forma de controlar que todo esté registrado correctamente. Acuérdense que nosotros estamos en la contabilidad de estos costos, entonces una forma de verificar que eso está bien es llevar el inventario. Cuando termine el periodo de costos, digo, bueno, tengo 5 unidades en proceso. Bueno, 5 a 10 pesos, tengo 50 pesos. Tengo 1000 unidades terminadas. Bueno, 1000 a 5 pesos son 5000 pesos. O sea, todo tenemos que dejarlo reflejado al costo estándar. Tenemos que establecer las variaciones. ¿Qué variaciones? Entre el costo estándar, que nosotros tenemos predeterminado, y el costo real, o el costo incurrido. Es decir, ¿qué realmente ocurrió? Yo tenía que mi estándar era de 10 pesos por unidad de producto y fue 12. Entonces, bueno, tengo esa diferencia, tengo 2 pesos de diferencia. En este caso, al superar el real al estándar, me va a indicar que hay una ineficiencia. Entonces, bueno, lo determino. Ya vamos a ver enseguida que esa comparación entre real y estándar se hace a nivel del elemento del costo. O sea, lo vamos a hacer por materia prima, por mano de obra, por costos indirectos de fabricación. Y una vez que determinemos esas variaciones, tenemos que investigar cuál fue el origen y la causa por las cuales se motivó. ¿Fue una variación en el precio? ¿Fue una variación en la cantidad? ¿Por qué se produjeron esas variaciones? Ya vamos a ver cuáles pueden ser las causas
y, y a dónde se imputan. Si decimos que las variaciones no afectan la estructura de costos, ¿a dónde deberíamos mandar esas variaciones? Yo dije, era 10 el estándar y fue 12. Tenemos 2 pesos de diferencia por cada unidad de producto fabricada. Vendí 10 unidades, o sea, tengo 10 por 2, 20 pesos de diferencia entre el estándar y lo real. ¿A dónde llevo esos 20 pesos? ¿A dónde los expreso? Les estoy preguntando a ustedes. Hola, ¿hay alguien ahí? Se fueron En todos. el estado de resultados, supongo como otro gasto. Exactamente, en el estado de resultados. ¿Por qué? Justamente porque estamos diciendo que no afecta la estructura de costos, sino que me va a decir, en este caso, al superar lo real, superar lo estándar, estoy teniendo una ineficiencia, entonces repercute de manera negativa en el resultado de la empresa. Entonces va al estado de resultados. Si en vez de gasto yo decía que el estándar era 10 y lo real fue 9, quiere decir que fui eficiente, porque en realidad tenía 10 pesos para mi estándar estaban fijados en 10 pesos y yo gasté 9, entonces ese peso que gasté de más me está indicando que fui más eficiente que lo fijado por el estándar, entonces va al estado de resultados de manera positiva, pero no modifica la estructura del costo. Bien. Decíamos que como todo sistema que tiene ventajas y desventajas, en este caso, ¿cuáles serían las ventajas que podríamos encontrar? En primer lugar, es que determinamos las variaciones, o sea, esta comparación entre lo real y lo estándar lo vamos a determinar por elemento del costo, entonces es más fácil ver o encontrar dónde están esas variaciones, porque al hacerlo de manera separada por elemento del costo, yo puedo saber si la variación se produjo a nivel de materia prima, a nivel de mano de obra o en el costo indirecto de fabricación. Puede ser que se produzcan los 3 elementos. Otra ventaja es que incentiva al personal. ¿Por qué? Porque fija metas para alcanzar, ¿sí? Y bueno, yo después digo, en función de esas metas también voy a determinar las causas de las variaciones. Entonces yo tengo determinado, en función de estos estudios de tiempos y movimientos, cuáles son, cuáles son las horas que debería utilizar para producir este producto, este determinado producto. Entonces ya estoy fijando cuál es la cantidad de horas estándar. ¿Por qué decimos que lo puedo incentivar? Porque yo podría fijar premios y demás, decir, bueno, este es el estándar y que si superas, o sea, si sos más eficiente que esto, podrías tener un premio, por ejemplo, por esa eficiencia. Nos permite formular estados proyectados, justamente, bueno, basados también, no solamente en los antecedentes del método histórico, sino también podríamos proyectar. ¿Por qué? Porque ya tenemos determinados cuáles son los costos estándares que vamos a tener, entonces es más fácil proyectar. Contribuye a la reducción de costos, porque justamente al basarse en estudios de eficiencia, yo puedo determinar, o sea, puedo conocer cuáles son los rendimientos normales de los productos, de los elementos, del costo de la materia prima y demás, y ver o excluir aquellos elementos que no sean necesarios. Y otra de las ventajas es que nos proporciona información oportuna para la toma de decisiones. O sea que es muy importante que o sea, nos va a ayudar a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque justamente decimos que es un método que está basado en métodos de estudios y eficiencias en función a nuestros, a nuestros elementos, a los elementos disponibles dentro de la empresa. Como toda ventaja, como todo sistema que tiene ventajas, también tiene ventajas, desventajas o limitaciones. ¿Cuál sería la limitación? Es que no lo puede aplicar cualquier empresa, sino que requiere que quien lo aplique sea ordenado en su administración. O sea, si yo tengo una empresa totalmente desordenada, donde no tengo un control de lo que utilizo para producir determinado bien, no conozco cuál es la capacidad que tiene la empresa, no conozco cuáles son los rendimientos que tienen las materias primas, no conozco la cantidad de horas necesarias para producir un producto. O sea, una serie de factores que no conozco, que no soy ordenado, que no los puedo llevar de manera prolija, implementar un estándar va a ser muy dificultoso.
Y otra de las limitaciones es que justamente como es necesario hacer un control entre lo estándar y lo real para medir eficiencias o ineficiencias, requiere que se tomen inventarios periódicos. Entonces mensualmente, si nuestro periodo de costo es mensual, habrá que llevar un inventario donde vamos a tener que saber precisamente cuáles son los productos que se pusieron a producir en el periodo, cuántos se terminaron, cuántos están en proceso, con qué grado de avance y demás, para poder aplicar y controlar que realmente respeten el estándar que hemos determinado. Bueno, los requisitos, ya más o menos hablamos, la centralización de la empresa, tener un plan de cuentas analítico, cuál es el tipo de estándar a utilizar, o sea, a qué nos referimos, si vamos a utilizar un estándar ideal, básico, normal, cuál tipo, eso es lo que vimos al principio. Determinar los estándares físicos, ahí decimos, acuerdan que nosotros decimos que los costos tienen dos componentes, un componente físico y un componente monetario. Bueno, tenemos que determinar el estándar a nivel de los dos, tanto en componente físico como en componente monetario. Pero pareciera ser que el más complejo, es decir, bueno, determinar la cantidad o el componente físico, es decir, cuánto de materia prima necesito, cuánto de mano de obra y demás, ¿no? Y fijar cuál es el volumen de producción que vamos a tener según ese estándar determinado. Bueno, ¿cómo los determinamos? Esta determinación la vamos a hacer por elemento del costo, ¿no? O sea que vamos a ir viendo materia prima, vamos a ver mano de obra y vamos a ver costos indirectos de fabricación. O sea que tenemos que definir, por ejemplo, para materia prima, ¿alguna duda o consulta hasta aquí? No, no, profe. Bueno, tendríamos que No, definir profe. cuáles son... Bueno, entonces, para definir, vamos por elemento del costo, entremos por materia prima. ¿Cómo hago para determinar el estándar de materia prima? Yo tengo, de vuelta, esos dos componentes, componente físico y componente monetario. O sea que voy a tener el precio de ese estándar, el insumo, supongamos la materia prima, necesito, no sé, estamos fabricando, a ver, de vuelta con el ejemplo de la carpintería, decíamos, bueno, para hacer una mesa necesito determinada cantidad estándar de materia prima, de madera, y esa madera tiene este estándar de precio, que también ya vamos a ver cómo lo fijamos. Entonces, o sea, yo les decía, no es fácil determinarlo porque nosotros como contadores no podemos saber cuál es el rendimiento normal de esa materia prima. Tenemos que apoyarnos en quien conoce el proceso productivo y en quien sabe cuál es el rendimiento normal. Entonces se deben definir cuáles son las características que tiene que tener la materia prima, porque ya vamos a ver que, o sea, si estamos hablando de un estándar, no es cualquier materia prima, tiene que ser una materia prima determinada en función a los rendimientos necesarios que pueda tener la empresa y de manera de que pueda disminuir los costos, ¿sí? Entonces, ver cuáles son los rendimientos normales de la materia prima, cuáles son las condiciones físicas o químicas que debe tener esa materia prima. Entonces, para poder establecer las normas a las que se debe ajustar la fabricación, tienen que ser unas normas claras, precisas, completas, y también que me permitan evaluar, ¿sí? Todos los elementos que yo tengo que tener a disposición para poder determinar cuál es la cantidad o cuál es el componente físico que necesito de este elemento materia prima. Y con eso para todos los elementos, por supuesto. Y una vez que tengo la cantidad estándar, también tengo que fijar cuál es ese precio estándar. ¿Cómo fijo el precio? El precio se debe fijar a un nivel que anticipa cambios esperados. ¿Qué quiero? O sea, en realidad, en nuestro país, en este momento, estaría siendo complicado implementar un estándar porque nosotros tenemos un alto componente inflacionario donde sabemos que día a día, o sea, lo que pagamos hoy a 10 pesos, la semana que viene seguramente no va a estar 10, sino estará 10,10 o 10,20 o lo que fuera, 10,05. Entonces, se complica implementarlo en un país donde no tenemos no me sale la palabra, donde no somos constantes, digamos, en nuestra política monetaria. Tenemos que buscar los precios de mercado, y eso es lo que les decía recién. Hoy yo puedo llamar al proveedor habitual y saber cuál es el precio que tiene esta materia prima, pero él me va a decir, bueno, ese es el precio hoy. La semana que viene te llamo, llámame y te digo cuál es el precio de la semana que viene. Entonces, no está siendo fácil, ¿sí? Uno podría hacerlo si, por ejemplo,
es posible presupuestar cuál va a ser el componente inflacionario y que realmente sea más o menos algo razonable, podemos determinar, decir, bueno, yo sé que tengo una inflación de un 3% mensual, entonces yo sé que lo que hoy compro a 10 pesos, el mes que viene no va a estar 10 pesos, pero va a estar 10 más el 3%. Pero también ese cambio, esa tasa de inflación que que se calcula debería ser más o menos razonable y no que lo fije. Por ejemplo, dice, bueno, la tasa de inflación se fijó en el presupuesto nacional que va a ser el 29% y estamos en junio y ya vamos por el 40%. Entonces, en realidad, no tenemos como muchas herramientas como para decir, bueno, realmente eh, eh, está bien esto que estamos haciendo, porque en realidad si nosotros nos guiamos por esas pautas, vamos a ver que nuestro estándar va a quedar totalmente desfasado por cuanto el precio no va a ser, cuando lleguemos a diciembre, no va a respetar ese índice inflacionario que teníamos como premisa. ¿Se entiende lo que les digo? ¿Quién es el responsable de fijar ese precio estándar? Bueno, el departamento compras. ¿Por qué? Porque justamente el que tiene a cargo, es decir, el departamento compras sabe qué es la cantidad, a quién le va a comprar, qué cantidades va a comprar y a quién le va a comprar. Y en función a eso, en función a la selección de su proveedor habitual, en función a las cantidades habituales que va a comprar, sabe cuáles son los descuentos que pueda llegar a obtener o las bonificaciones y demás, entonces puede hacer una estimación de cuáles van a ser los precios estándar que van a tener cada una de esas materias primas que tenga que comprar. En cuanto a las especificaciones, o sea, qué condiciones tienen que tener esas materias primas, para poder determinar una cantidad estándar unitaria, yo tengo que definir cuál es la cantidad de materia prima por unidad de producto. ¿Qué quiere decir? Yo digo, bueno, yo para hacer una unidad de producto necesito 5 unidades de materia prima, por ejemplo. Entonces, ahí tengo, cuando yo determine mi estándar por unidad de producto, lo voy a hacer, pero considerando la cantidad de unidades de materia prima que necesito para llegar a ese producto. Y por supuesto, sin olvidarme de los rendimientos. Entonces, se los decía recién, si yo tuviera un rendimiento del 100%, que generalmente no se da, yo digo, bueno, para hacer un unidad de producto voy a comprar 5 unidades de materia prima. Pero si yo sé que tengo un rendimiento del 98%, tengo que comprar más de 5 unidades de materia prima, porque si no, con los desperdicios normales no voy a llegar a obtener mi unidad de producto. Entonces, el rendimiento normal con las condiciones físicas normales. ¿Sí? Y lo que les decía recién, o sea, eso no lo podemos saber nosotros como contadores, sino que quien me va a dar qué tipo de materia prima necesita que se compre, con qué características, con qué cualidades y demás, va a ser quien esté a cargo del proceso productivo. Entonces, muchas veces se lo decía hace un rato, nos vamos a tener que estar apoyando permanentemente en los ingenieros. Partiendo de la base de que las especificaciones son estables, o sea, esto sí, en cuanto a las cantidades, son estables, es decir, que no va a haber variaciones, solo se podrían rectificar, es decir, si yo decía, para hacer una unidad de producto necesito 5 unidades de materia prima, eso ya es ley. Yo, ¿en qué caso podría modificarlo? Solo si mejora la calidad del producto. ¿Qué significa esto? Que después viene un ingeniero, y el ingeniero me dice, mire, nosotros hicimos el cálculo del costo estándar con con esta calidad de materia prima, pero en el mercado se encuentra una materia prima que tiene una mejor calidad y que tiene un mayor rendimiento. Entonces, en vez de usar 5 unidades de materia prima, con 4 estaría suficiente. Entonces, ahí en ese caso, porque tenemos un sustento que nos dice, con este cambio en la materia prima vamos a mejorar la calidad del producto, yo podría rectificar ese estándar. ¿En qué caso también lo podría rectificar? Sería si existe, o sea, si la materia prima que voy a utilizar no está en el mercado y tengo que buscar una sustituta. Por ejemplo, utilizo una materia prima importada y tengo limitaciones para importar, que muchas veces también se dan, que nos cierran los mercados de importación y exportación. Entonces decimos, bueno, ¿cómo hago para hacer mi producto si no puedo importar? Tengo que recurrir al mercado interno y sé que la calidad de esa materia prima que yo voy a comprar dentro del país no es igual a la que compro en el exterior. Entonces, en vez de usar 5 unidades como usaba ahora, voy a tener que usar 6. Entonces, en ese caso tengo que modificar
mi estándar, porque justamente no tengo la materia prima con la cual se previó que se iba a producir, se iba a fabricar el producto. ¿Por qué otra modificación podría ser? Por errores significativos en el uso, o sea, fuera de los grados de tolerancia al estándar. Bueno, en este caso, que haya habido, decíamos que el estándar era 5 y vemos que permanentemente se hace con 7 o se hace con 3. Entonces, bueno, hubo algún error en el cálculo y eso que se va repitiendo permanentemente, entonces evidentemente hubo un error en el momento de la determinación y me habilita a modificar ese estándar en cantidades. Bien. En mano de obra, también en mano de obra tengo que fijar un estándar en tiempo y en tarifa. Entonces, en tarifa, ¿cómo hago para fijar el estándar? Yo tengo, el personal lo tengo clasificado por categorías. O sea, primero, por supuesto, saber en qué tipo de empresa estoy trabajando, cuál es el convenio colectivo, cuál es la ubicación geográfica, por todo lo que ya vimos cuando analizamos mano de obra. Tengo que saber, bueno, cuáles son las categorías en las cuales se encuentran los empleados, qué habilidades son las que tienen, porque dentro de las mismas categorías vemos que hay categorías, por ejemplo, hasta dentro de los mismos empleados de comercio, uno encuentra vendedor A, vendedor B, vendedor C, vendedor D, donde hay distintas habilidades que tiene cada uno de ellos y hace que los sueldos sean distintos. Entonces, analizar las categorías, las habilidades que tengan, la idoneidad, ¿sí? O el profesionalismo, la antigüedad que tengan esos empleados dentro de la empresa, el convenio con el cual estamos trabajando, elaborar la matriz de las caras sociales, ¿sí? Esa matriz que hicimos allá en la unidad 5, cuando vimos mano de obra. Todo eso nos va a permitir determinar cuál es la tarifa estándar. Es decir, bueno, para una hora de mano de obra significa 150 pesos. Esos 150 pesos no es porque se me ocurrió, sino porque en función a la categoría, a las aptitudes de los empleados, a las habilidades, a la antigüedad, al convenio, a las tarifas según convenio, a la carga social según matriz y demás, me da que la hora tiene un costo de 150 pesos. Bien. ¿Cómo determino la cantidad de horas, o sea, el estándar físico? Bueno, es la cantidad de horas diarias, ¿sí? En función de esa cantidad de horas diarias tendré que ver, una vez que se evaluó los tiempos normales, ¿sí? Los rendimientos normales, es decir, bueno, ¿cuántas unidades puedo durar en una hora? En una hora es normal que yo haga 2 unidades del producto. Bueno, y es normal porque el empleado medio lo hace en 2 horas, entonces no nos vamos a guiar por el empleado muy capaz que lo hace en una hora, ni por el empleado más lerdo que lo hace en 3. Vamos a tomar el medio. Para lo cual siempre vamos a tener que tener en cuenta cuál es la definición de capacidad que vamos a utilizar. Medido no acá en capacidad desde el punto de vista de la capacidad que hablamos hace un rato, sino la capacidad de nuestros empleados. Estudios de tiempos y movimientos, es decir, bueno, hay que analizar, y eso les decía, tampoco lo hacemos los contadores, sino generalmente lo puede hacer un licenciado en recursos humanos o alguien que esté especializado en el tema de la mano de obra, para ver, bueno, cuánto es lo normal que le puede llevar a un empleado fabricar una unidad de producto. Considerar también la disposición de maquinarias, porque si nosotros decimos tenemos mal ubicada, o sea, la localización de la fábrica está mal hecha, yo tengo una máquina en una punta y la otra máquina la tengo a los 100 metros, entonces también tengo que ver que el empleado va a perder tiempo, que va de una máquina a la otra, que tiene que atravesar 100 metros, entonces es importante que nosotros veamos cómo vamos a estructurar nuestra fábrica de manera tal de mejorar todos los tiempos. Y bueno, medir los tiempos de operación, es decir, bueno, cuánto tiempo necesita para hacer este proceso, cuánto tiempo necesita para hacer este otro, de manera tal de que sumados los tiempos de todos los procesos, podamos saber cuánto es el tiempo de hora de mano de obra que se necesita para hacer una unidad de producto. Porque siempre lo estamos midiendo en unidad de producto. Entonces, ese cálculo que nosotros hacemos tiene que ser realista del tiempo de trabajo que se requiere para realizar cada una de las fases específicas por las cuales va a pasar el producto. Entonces, hay que analizar en todas las etapas por las cuales va a pasar y estudiar cuánto demora en cada proceso. ¿Quién es el responsable? Generalmente el departamento, o sea, de producción, el ingeniero de producción, ingeniero de planta. Bien, en cuanto a los costos indirectos de fabricación,
Ya hemos visto que es importante segregarlos entre los que son fijos y los que son variables, porque dentro de los fijos sabemos que son los costos fijos de estructura y los variables, y los costos fijos de operación, y los variables son los que también van a fluctuar como consecuencia en los cambios del nivel de actividad. Entonces, tenemos que fijar dos cuotas de costos indirectos de fabricación. Para la cuota de los costos fijos, vamos a relacionar el presupuesto de los costos indirectos de fabricación fijos sobre una base de aplicación. ¿Cuál es la base de aplicación? La capacidad normal. Entonces, si yo, esto que decíamos, la capacidad teórica era tanto y la capacidad normal era tanto. Entonces, esa es nuestra capacidad normal, esa es nuestra base para determinar la cuota de aplicación de los costos indirectos de fabricación fijos. Y para los variables también vamos a determinar una cuota, donde la cuota, por supuesto, también va a ser el numerador, el presupuesto de los variables, y el denominador, o sea, la base de aplicación, no va a ser la misma que para los fijos, sino que va a ser en vez de ser la capacidad normal, va a ser las horas estándar permitidas. ¿Qué diferencia hay entre esto? Yo puedo tener una capacidad normal que me diga 10.000 horas, ¿sí? Entonces ese va a ser mi denominador para los costos indirectos de fabricación fijos, perdón. Pero yo digo, bueno, realmente, y suponiendo que para hacer una unidad de producto yo necesito 1 hora, y yo hice 700 unidades de producto, entonces necesité hacer lo estándar, o sea, lo permitido era para hacer una unidad de producto, una hora. Si hice 700 unidades de producto, la hora estándar permitida era 700. Entonces, esa va a ser la base de aplicación para los costos indirectos de fabricación variables. Entonces, reitero, para los fijos, la base va a ser la capacidad normal. Para los variables, la base va a ser las horas estándar permitidas. ¿Para qué? Para la cantidad de unidades que produje. Si yo produje 100 unidades y cada unidad me lleva 1 hora, van a ser 100 horas. Si yo produje 1000 unidades y cada unidad me lleva 1 hora, 1000 horas. Al margen de lo que realmente haya trabajado. Es el estándar. ¿Cuánto era lo que estaba permitido utilizar para ese nivel de actividad que realicé? Entonces voy a tener dos cuotas de aplicación. Entonces, voy a tener un estándar para materia prima medido en cantidad y en precio, un estándar de mano de obra medido también en cantidad de horas y en su tarifa o en su precio, y voy a tener para los costos indirectos de fabricación dos elementos, porque lo voy a medir a nivel de costos fijos y a nivel de costos variables. En función a esto voy a saber cuánto es la cuota de costos fijos que debería llevar a nivel de estándar una unidad de producto y cuánto debería llevar a nivel de costo variable una unidad de producto. Una vez que yo determine el costo, una vez que tengo estos elementos, yo conozco cuál es el costo estándar que va a tener una unidad de producto. Entonces, ahora viene la segunda parte, que es decir, comparar esas unidades de producto con lo real. Cuando yo compare el estándar con lo real, van a surgir variaciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esas variaciones? Bueno, primero determinarlas, ¿sí? Ver, o sea, cómo las calculo, ¿sí? Evaluar cuáles son los resultados, si fue positiva o negativa esa variación, y qué destino le vamos a dar. Recordando que las variaciones en el estándar no me modifican la estructura de costos, es decir, que el destino final siempre, o sea, siempre esas variaciones van a ir a parar al estado de resultados, pero yo las tengo que analizar y ver dónde estuvo la variación. Estuvo a nivel de la materia prima, estuvo a nivel de la mano de obra, estuvo a nivel de los costos indirectos de fabricación, y a la vez, dentro de la materia prima, en el precio o en la cantidad, en la tarifa de mano de obra o en la cantidad, en la forma de aplicar los costos indirectos de fabricación fijos o en los variables. Entonces, ¿y cómo determinamos cómo explicamos esas variaciones? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? No, profe. Bueno, ¿cuál es el destino que les vamos a dar a esas variaciones? Justamente, nosotros con el estándar buscamos medir
la eficacia en la administración o la eficiencia en las operaciones, ¿sí? Siempre buscamos medir eficiencias. Entonces, cuando tengamos variaciones, estamos viendo que hubo ineficiencias o no fuimos eficaces en la administración de los recursos. Entonces nos ayuda este análisis de variaciones a determinar cuáles fueron las razones por las cuales nos apartamos de estos estándares que estaban fijados en función a métodos eficientes de producción. ¿Qué involucra ese análisis de las variaciones? Tenemos que medir cálculo, o sea, calcularlas y además analizar esas causas. Bueno, vamos a ver las variaciones por elemento del costo. Les pido si se pueden silenciar, por favor. Gracias. A nivel de materia prima. A nivel de materia prima nosotros podemos tener dos variaciones, porque decimos justamente tenemos componente físico y componente monetario. Cuando nosotros compramos, podemos saber si el precio por el cual estamos comprando coincide con el estándar que habíamos fijado o es diferente. Porque en ese momento de efectuar la compra, yo sé si el estándar era 10 pesos y me están cobrando 11, ya estoy determinando que hay una variación. O el estándar era 10 y me están cobrando 9, también estoy determinando que hay una variación. Entonces, esa variación puede ser favorable si el estándar es mayor al real, esto que les decía, el estándar es 10 y me están cobrando 9, o desfavorable si el estándar es menor, o sea, el estándar es 10 y me están cobrando 11, ¿sí? Entonces yo ya ahí determiné, tengo una variación en el precio, el estándar era 10 y me están cobrando 9 o me están cobrando 11. ¿Cómo calculo esa variación? En realidad, vamos acá abajo primero, a la parte celeste. Yo tengo que comparar la cantidad real, es decir, lo que estoy comprando realmente por su precio real. Pongamos 10 unidades a 11 pesos. Menos la cantidad real, que estoy comprando 10 unidades a 10 pesos. Entonces, ¿por qué en la variación de precio yo comparo los precios respecto a la cantidad real que estoy comprando? Entonces, en este caso, tengo cantidad real por precio real menos cantidad real por precio estándar. ¿Y qué tengo en común? La cantidad real. Entonces, saco factor común cantidad real y me queda cantidad real por precio real menos precio estándar. Acá les hago una aclaración, o sea, no hay que memorizarse las fórmulas porque yo podría haber hecho al revés, cantidad real por precio estándar menos cantidad real por precio real. Entonces, acá me va a quedar cantidad real por precio estándar menos precio real. Lo que interesa de esto es el significado que le demos. Si yo sé que acá tengo precio real menos precio estándar y esto me da una variación positiva, por ejemplo, 11 menos 10, 1. Por 10 unidades, 10 pesos de diferencia. Me está diciendo que la variación fue negativa, ¿por qué? Porque el real superó al estándar. Pero yo podría haber hecho al revés, es decir, bueno, el estándar es primero, o sea, 10 menos 1, menos 11, menos 1. Por 10, menos 10. Entonces, ahí, en ese sentido, ahí ya estoy sabiendo también que tengo una variación negativa. O sea, siempre tengo que mirar, no importa el signo que me dé, sino cómo lo relacioné, porque yo podría haber hecho al revés, como les decía, precio estándar menos precio real. En este caso me va a dar, al presentarlo de esta manera, me va a dar un signo positivo, pero yo me tengo que dar cuenta que si me da positivo y lo real está primero, es una variación negativa, por cuanto el precio real superó al estándar, ¿sí? ¿Está claro eso? Esto es importante, por eso yo siempre les pido, no estudien de memoria, sino que entiendan lo que estamos haciendo. Porque yo podría, como les digo, haber puesto al revés acá, cantidad real por precio estándar, menos cantidad real por precio real, entonces acá en esta simplificación de la fórmula tendría cantidad real por precio estándar menos precio real. Entonces, lo que vale es cómo interpreto yo ese resultado. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Cómo interpreto? Si el precio real supera el estándar, tengo que interpretarlo de manera que es una variación negativa, por cuanto el estándar, estoy pagando más de lo que preveía el estándar. Si el precio real es inferior al estándar, tengo una variación positiva, por cuanto estoy pagando menos de lo que preveía el estándar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Buenísimo. Entonces, en este que vimos,
la variación en el precio de la materia prima. ¿Cuáles pueden ser las causas? ¿Por qué se puede producir esa variación en el precio? Que acuérdense que la determinamos, ¿en qué momento las conocemos? Cuando compramos. Yo tengo establecido que mi estándar era que tenía que pagar 10 y el proveedor me cobra 11, o el proveedor me cobra 9. Bueno. ¿Cuáles pueden ser las causas? Voy a volver a compartir. Pueden ser cambios en los precios, justamente, bueno, el proveedor, justamente a raíz de un componente inflacionario, él tiene que subir sus precios, entonces yo lo había determinado que iba a ser 10 y me está cobrando 11. ¿Sí? Entonces, o cambios también en las modalidades de descuento, es decir, bueno, vos antes me venías comprando 1000 toneladas y ahora me compras 1500, te voy a mejorar el precio, entonces hay una disminución en ese caso del precio. O antes me comprabas 1000 toneladas y ahora me cobras 500, no te puedo hacer el mismo precio que te hacía antes, ahora te voy a cobrar el precio normal. O como el caso anterior, ¿se acuerdan que hablábamos de la sustitución de materia prima? Tengo que sustituir la materia prima porque no encuentro en el mercado la materia prima que utilizo normalmente, y eso implica un mayor precio o un menor precio, porque en realidad no consigo esa materia prima que es tan buena en calidad, conseguí esta que es de menor calidad y bueno, me van a cobrar menos. Entonces pueden ser otras causas más, pero en realidad estas son las más frecuentes. Cambios en los precios, justamente por los cambios normales que se dan en un contexto inflacionario. Cambios en las modalidades de descuento porque me compras más o porque me compras menos de lo que me compras habitualmente. O sustitución de materia prima, ya sea que aumenta el costo de la materia prima o que disminuye porque o es mejor calidad o es menor calidad y hace que ese precio varíe. Fíjense, y acá volvemos de vuelta al tema de por qué es importante la registración contable. Porque ahí nosotros nos damos cuenta cómo es el asiento, o sea, nosotros tenemos que analizar cómo va a ser el asiento de nuestros cambios. Cuando nosotros compramos la mercadería que ingresa, ¿sí? La mercadería, estamos en un estándar, que vamos a debitar el importe de la materia prima por la cantidad real, por el precio estándar, que es lo que nosotros estamos fijándonos, ¿sí? Y al proveedor, ¿qué le pagamos? Lo que él nos tiene que cobrar, o sea, la cantidad real por el precio real. Si hay una variación, o sea, si esto no coincide, da lugar a esta variación. O sea, porque si esto coincide perfecto, no tengo nada en el medio. Digo, cantidad real 10 por precio 10, total 100. Cantidad real 10 por precio real 10, no voy a tener ninguna variación. Me va a cerrar perfectamente este asiento. ¿Cuándo no me va a cerrar? Cuando tenga diferencia entre precio real y entre precio estándar. En este caso, esta variación puede ser positiva o negativa. ¿Qué quiere decir? Que puede ir al debe o que puede ir al haber. En este caso, a ver si alguien está con el micrófono abierto, lo puede silenciar, por favor. En este caso, nosotros decíamos que si el precio real supera el estándar, vamos a tener una variación negativa. Entonces, esa variación la vamos a reflejar en el debe como una pérdida. Ahora, si el precio real es menor al precio estándar, vamos a tener un beneficio, una ganancia, entonces la vamos a acreditar, esa variación. ¿Sí? Es importante esto porque después se hace una mezcla terrible cuando tienen que hacer un asiento contable de cuando compran por el estándar y demás, que no saben cómo hacerlo. Fíjense, ¿qué me ingresa? Materia prima. ¿A qué valor? Al precio estándar. Precio estándar por la cantidad real que estoy comprando. Y al proveedor yo le debo la cantidad real que estoy comprando por lo que el precio real, o sea, a él no le interesa para nada el estándar. O sea, él me va a cobrar lo que me tiene que cobrar. Entonces yo de la comparación entre el real y el estándar voy a saber si estoy en una variación positiva o negativa. Si es positiva, la voy a acreditar, y si es negativa, la voy a debitar. Si las pérdidas se debitan, las ganancias se acreditan. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, bro. Sí, profe. Perfecto. Buenísimo. Bien. Puedo tener variaciones en la cantidad también de materia prima. Entonces, igual que con
con el tema del precio me puede pasar con la cantidad. Yo fijé un estándar para una cantidad de estándar determinada y resulta que usé más unidades o usé menos. Entonces, ¿en qué momento conozco esa variación en la cantidad? Cuando uso la materia prima, es decir, cuando la llevo al proceso productivo. Y esa variación puede ser favorable o desfavorable. Favorable es si el estándar es mayor al real, es decir, el estándar era que yo tenía que usar 5 unidades de materia prima y usé 4,5, por ejemplo, o usé 4. Entonces quiere decir que ahorré en cantidad. Ahí fue una diferencia favorable. Desfavorable es, el estándar me decía que tenía que usar 5 unidades de materia prima y usé 6. Es decir, tuve un exceso en el uso de la materia prima. Entonces, vamos de vuelta a la parte celeste. ¿Cómo calculamos esa variación? Ahora, el precio se mantiene igual, es el precio estándar. Lo que se modifica son las cantidades. Tengo precio estándar por cantidad real, menos precio estándar por cantidad estándar. Entonces, saco un factor común, precio estándar, que lo tengo en las dos partes, y me queda precio estándar por cantidad real menos cantidad estándar. De vuelta, lo mismo que les dije para el precio puede ser en la cantidad, que sea al revés, yo haya hecho la fórmula de manera tal que acá diga precio estándar por cantidad estándar menos cantidad real. Se lo puedo usar de las dos maneras, no quiere decir que esté mal. Lo que interesa es el significado, cómo voy a leer yo el resultado que me dé. ¿Sí? Tengo que saber interpretar si esa variación es positiva o negativa, no importa cómo lo haya puesto acá. No me altera, o sea, no va a decir, si en un parcial tienen que resolver, no decir, está mal porque lo puse al revés. No importa cómo lo pongan, el tema es cómo interpreten ese resultado. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, sí. Bueno, bien. Entonces decimos, cuando nosotros mandamos al proceso esa materia prima, ¿qué registramos contablemente? Producción en proceso, materia prima. ¿Qué vamos a debitar? Bueno, acá dice cantidad estándar, en realidad era la S, debería ser manteniendo el mismo. Cantidad estándar por precio estándar. Eso es lo que yo llevo al proceso. ¿Y qué tengo que acreditar? La cantidad real que estoy utilizando por el precio estándar. Entonces, fíjense, tengo precio estándar y precio estándar en el debe y en el haber. Lo que no tengo es la cantidad, tengo diferencias. Si la cantidad real no coincide con la estándar, me va a indicar una variación, que va a ser, si es negativa va al debe y si es positiva va al haber. ¿Sí? Entonces lo que teníamos recién era que despejamos precio estándar y lo comparamos con las diferencias de cantidades. Si la cantidad real supera el estándar, tengo una variación negativa. Y si el estándar, la cantidad real es menor, tengo una variación positiva. Quiero ver. Necesito silenciar este. Disculpen, pero bueno, ya vengo de dar clase desde las 6 de la tarde, entonces la garganta ya no es mía, entonces por favor necesito silencio. Bien, ¿está claro esto? Entonces, acá vamos a poder ver de la comparación entre lo real y lo estándar, si hubo nos da que hubo 5 pesos de diferencia. Bueno, entonces buscamos, ¿por qué se produjo esos 5 pesos? Porque hubo una variación en la cantidad y hubo una variación en el precio, o puede haber sido una variación solo en la cantidad, o solo en el precio, o por supuesto en las dos cosas. ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser las causas de esas variaciones en la cantidad? Un mal manejo de la materia prima, es decir, justamente no somos eficientes en el uso de la materia prima y dejamos desperdicios, dejamos recortes tirados y demás. Una menor destreza de los operarios, o sea, no son esos eficientes en el manejo de esa materia prima y están desperdiciando más cantidad de lo normal. Equipos defectuosos, o sea, no contar con la maquinaria apropiada, que hace que tenga recortes, por ejemplo, en el caso de la carpintería, mayores a los normales. De vuelta, la mala disposición de los equipos. Tengo una máquina en una punta y la otra a 100 metros, y resulta que una pasa a la otra, entonces en el camino puedo ir perdiendo algo de la materia prima. Utilización de una materia prima de menor calidad, o sea, que hace que necesite utilizar más materia prima de que lo normalmente se usa. Estas pueden ser algunas de las causas. Están solamente a título de ejemplo, podrían haber más causas. Bien, ¿alguna duda con respecto a la cantidad? A la variación de cantidad y de precio de materia prima.
No, profe. No, Bueno, profe. bueno, vamos a la mano de obra, que ahora es 9:25. Bueno, vamos a la variación en la mano de obra. La variación en la mano de obra también puede ser a nivel de cantidad y de precio. A nivel de la mano de obra, a nivel de precio, cuando conocemos la variación, o sea, teníamos una tarifa prevista de 15 pesos o de 150 pesos, creo que les había puesto en el ejemplo, y terminamos pagando 160 o 140. ¿En qué momento determinamos esa diferencia? En el momento de pagar el servicio, es decir, cuando se lleva a cabo la liquidación de haberes y tenemos que pagar, ahí vemos que el estándar no coincidió con que lo real no coincidió con el estándar. Esa diferencia puede ser favorable o desfavorable. Decíamos, si el estándar es mayor a lo real, o sea, si lo real, en este caso, si lo real sería menor a lo estándar, sería favorable porque mi estándar decía que tenía que pagar 150 y terminé pagando 140, o desfavorable si era 150 y terminé pagando 160. Vamos a la parte celeste. ¿Cómo calculo la variación? O sea, la forma de calcular la variación es comparar las horas reales por la tarifa real menos la hora real por la tarifa estándar. Entonces tengo hora real de los dos lados, de las dos partes, entonces despejo, hago como un factor común, hora real por variación de tarifa. Tarifa real menos tarifa estándar. Lo mismo que les dije para materia prima vale para esto. Puedo haber puesto al revés la fórmula. Puedo haber puesto hora real por tarifa estándar menos tarifa real. O sea, cuando me refiero al revés, me refiero a lo que está dentro del paréntesis, no a lo que está fuera. Esto puede haber estado de distinta manera, lo que interesa va a ser la interpretación. Si esto es 160 menos 150, yo ya tengo que saber que es una variación negativa, por cuanto lo real está superando al estándar. Si esto lo puse al revés, tarifa estándar menos tarifa real, me va a dar ya un signo negativo, razón por la cual también tengo que interpretar que es una variación negativa, por cuanto lo real supera el estándar, que sería 150 menos 160, si fuera al revés, me va a dar un valor negativo. Cuando se paga el servicio, nosotros registramos contablemente mano de obra, horas reales por tarifa estándar. Y a los empleados le tenemos que pagar las horas reales por la tarifa real. O sea, al empleado tampoco le interesa el estándar, le interesa que le paguemos el sueldo que corresponde. Entonces, si tenemos variación a nivel de tarifa, o sea, fíjense, acá tengo horas reales y acá tengo horas reales. Puedo tener variación a nivel de tarifa. Si la tarifa real supera el estándar, variación negativa, pérdida. Si la tarifa real es menor que el estándar, variación positiva, ganancia. Entonces la voy a acreditar. Esto que tenemos acá es lo mismo que estaba en la filmina anterior. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuáles Sí. pueden ser las causas? ¿Por qué se me puede modificar la tarifa? Porque se modificó el convenio y nosotros no habíamos previsto al comienzo del ejercicio. Por ejemplo, fíjense, en este momento están generalmente entre febrero, marzo y abril empiezan a fijarse las paritarias. Si nosotros nos pusimos en diciembre del año pasado a planificar nuestro estándar y no tuvimos en cuenta que en esta época se producen las paritarias, pues obviamente que vamos a tener una diferencia en las tarifas. Sumado a que, reitero, el tema de la inflación es muy importante porque también las paritarias dispararon este año en mayor proporción como consecuencia de esa inflación. A lo mejor normalmente uno puede decir, bueno, lo normal es que las paritarias prevean un aumento de un 10% anual. Eso en un contexto normal. Pero en un contexto inflacionario, si ustedes leen los diarios o escucharon las noticias, van a ver que hubo convenios que cerraron con una paritaria en un aumento del 45%. Entonces, eso está totalmente ajeno a lo que nosotros podríamos haber previsto en diciembre del año pasado. Entonces, ahí esa puede ser una causa de las modificaciones de las tarifas. Otra de las causas puede haber sido que utilicemos personal de distintas categorías a las fijadas por el estándar. A lo mejor nosotros pensamos que con un obrero en una categoría base
podíamos llevar a cabo el proceso productivo, y estamos viendo de que en realidad para hacer determinado proceso se necesita una mano de obra calificada. Si yo tengo una mano de obra calificada, su jornal horario es mucho mayor que un peón de categoría inferior. Entonces ahí puede darse que tenga una variación en el precio. Puedo tener una variación de acuerdo a la cantidad de personal. O sea, tenía una estructura determinada de personal y la amplié o la reduje. Entonces voy a tener una variación en la tarifa. Que tenga un mayor ausentismo al previsto, por ejemplo, cuando confeccioné la matriz de mano de obra, lo preveía en función a que el ausentismo de la empresa era de tantos días por año, por ejemplo. Que resulta ser de que a raíz justamente no preveía en el 2019 que íbamos a tener una pandemia, y que hizo que el ausentismo sea en mayor proporción. Entonces tengo que buscar reemplazos, y esos reemplazos hacen que se me incremente el costo de la mano de obra. Vuelvo a insistir, no quiere decir que lo que está acá sea absoluto, o sea, puede haber otro tipo de variaciones. Bueno, cada uno queda a criterio de ustedes, si las quieren indagar, está bien que lo puedan hacer. Puedo tener variación a nivel de mano de obra, de cantidad. O sea, yo tenía un estándar de determinada cantidad. Para hacer una unidad de producto necesitaba media hora, o necesitaba 1 hora y media, y en realidad utilicé más o utilicé menos. Eso me mide la eficiencia. La variación de la cantidad de la mano de obra mide si fui eficiente o no en el uso de esa mano de obra. ¿Y cómo la determino? Comparo justamente las horas reales con las horas estándar por unidad de producto. Es decir, la hora estándar sería que yo diga, bueno, para hacer una unidad de producto necesito media hora de tiempo de trabajo. Y lo real fue que en vez de usar media hora, usé 45 minutos. Entonces, los 45 minutos menos los 30 minutos, esos 15 minutos que usé de más, es una variación negativa, por cuanto el tiempo real superó a ese estándar. Entonces, esa variación va a ser favorable si lo real es menor al estándar. O sea, yo tenía un estándar que me decía que tenía que usar media hora de mano de obra para hacer una unidad de producto, y usé 20 minutos. Entonces, es una variación favorable. Desfavorable es si era media hora y yo usé 45 minutos o 40 minutos. Entonces usé de más, fui ineficiente en el uso del recurso. Entonces tengo una variación negativa. Fíjense, para poder determinar esa variación, la variación dijimos que si estamos en cantidad se va a producir en la cantidad de horas. Entonces voy a comparar horas reales con horas estándar por la tarifa estándar. Estamos midiendo variación en la cantidad. Entonces, de vuelta a lo que les dije recién, no importa cómo esté expresado este paréntesis, yo puedo tener horas estándar acá y horas reales acá, pero sí tengo que saber cómo interpretarlo. ¿Está claro eso? ¿Cuándo conocemos esto? Cuando cargamos el proceso, porque ahí al llevar a cabo el proceso productivo uno ve cuánta cantidad de horas se utilizó. Entonces, registramos contablemente producción en proceso de mano de obra por horas estándar por tarifa estándar. Pero la mano de obra le vamos a dar de baja la tarifa estándar por las horas reales. Entonces, fíjense, tenemos las tarifas estándar tanto en el debe como en el haber. Lo que puede haber diferencia en función a las horas. Entonces, si las horas estándar fueron mayores a las reales, voy a tener una variación positiva, la voy a acreditar. Si las horas reales fueron mayores a las estándar, tengo una variación negativa que la voy a debitar como una variación en cantidad. ¿Qué hora es? 21:30. A ver qué nos está faltando. Bueno, si les parece, si quieren que cortemos acá, se pueden ir a ver el partido. ¿O seguimos? ¿Qué hacemos? Veamos esto, ¿cuáles son las causas? Y dejamos los gastos para la próxima. Las causas de las variaciones en la cantidad o en la eficiencia de la mano de obra es, bueno, que se haya interrumpido el funcionamiento de una maquinaria, que tenga una mala calidad de materia prima porque hace que necesite mayor cantidad de horas de mano de horas hombre o horas máquina para poder procesar esa materia prima. Una mala programación en la producción, es decir, programábamos de manera incorrecta cómo teníamos que producir. Una improductividad oculta, ¿sí? Que es lo que ya vimos en mano de obra,
o que hubo un error a nivel de la determinación del proceso productivo. Entonces, sí es importante que nos quede claro que cuando hablamos de cantidad en mano de obra, estamos midiendo eficiencia en el uso de ese recurso. Así que em, también muchas veces se utiliza esta base, la base de cantidad de mano de obra, para poder planificar las horas de costos indirectos de fabricación que se va a aplicar a nivel de costos estándar. A ver qué sigue. Sí, bueno, dejamos acá, a ver, vamos a dejar en costos indirectos de fabricación para la próxima clase, y lo que sigue en la próxima clase vamos a